Buen día, muchachos. Por esta ocasión van a estar resolviendo unos ejercicios con respecto al tema de la primera zona de Fresnel, que es la que se recomienda por lo menos calcularla. Para ello ya habíamos visto la fórmula que se encuentra en el documento que les voy a colocar en plataforma y pues dando un repaso a esto, tenemos que recordar que para que podamos diseñar o armar un enlace necesitamos considerar algunos factores, entre ellos es el cálculo de la primera zona de Fresnel. Eh, Aquí, para poder transmitir información de un punto a otro, pues tenemos que recordar que esto se lleva a cabo mediante la transmisión de ondas. La onda es esta que va a transportar la información y otra cosa sería que la señal de la que vamos a estar transmitiendo de la antena transmisora a la antena receptora se hace de manera lineal y es la que estamos nosotros ubicando en este punto. En sí, pues sería la línea de vista. Deben de verse literalmente pues una a otra sin que haya alguna obstrucción o por lo menos considerar que no haya un cierto porcentaje que afecte a la transmisión de dicha señal. Para ello también ya habíamos mencionado que la, la zona Fresnel se forma por diferentes números de zonas, pero enfocándonos a la primera, necesitamos recordar que debemos cuidar esas recomendaciones que se nos dan a la hora de implementar un diseño de enlace. Estas recomendaciones, pues la general sería que la obstrucción permitida es de un 40% y la recomendada es del 20% o menos del 20%. Esto es lo permitido en cuanto a las obstrucciones que puedan ocurrir. Si nos enfocamos a la parte de que la obstrucción permitida es del 40%, hay otra recomendación que pues es alusivo directamente a la primera zona de Fresnel, que nos dice que el 60% de dicha zona debe de estar libre de obstrucciones para que con esto podamos tener una señal adecuada y por consecuencia pues tener una buena recepción de dicha señal transmitida. Esto enfocado a la primera zona. Recuerden, es el 60%. Entonces, siguiendo el repaso, estamos viendo aquí una imagen donde visualizamos una antena transmisora y una antena receptora. Aquí tenemos algunas medidas en cuanto a la altura de las antenas. Tenemos aquí la distancia que existe entre un punto y otro. En este caso es de 1.4 kilómetros. Y la zona despejada que tenemos actualmente es de 3.9 metros. Para ello tenemos que considerar también que nuestra zona de Fresnel, la primera que estamos manejando, se va a basar en el radio que tengamos disponible para poder transportar esa onda. Esa onda, si bien va de forma lineal de un punto a otro, no quiere decir que vaya en línea eh, recta, sino que va a tomar todo este espacio en lo que está oscilando dicha señal. Entonces, por ello, nuestra zona de Fresnel está representada
por medio de una elipse. Esta elipse pues es aquella que vamos a estar tratando de calcular que no exista ninguna obstrucción. Y bien, dicho esto, vamos a basarnos en lo siguiente. Si tenemos nuestra primera zona de Fresnel con una altura de 10.9 metros, lo que va a pasar es que nos tenemos que basar en el punto máximo que tenemos de señal y en el punto mínimo, todo enfocado obviamente a la primera zona. Entonces, si nos dicen que lo recomendado, bueno, de acuerdo a esas recomendaciones, es que una obstrucción permitida es del 40%, pues se supone que deberíamos tener un 60% libre de obstrucciones. Por lo tanto, aquí, si tenemos 10.9 metros, tenemos que calcular pues ese 60% que tenemos que tener libre. Y si tuviéramos el 20% que es recomendado, pues tendríamos un 80% que debemos de tener libre de obstrucciones. Entonces, realizando ese cálculo, vamos ahora sí a basarnos en la fórmula. Tenemos que la distancia entre el transmisor y el receptor lo vamos a medir en kilómetros y lo estamos representando con la variable D. La frecuencia de la señal transmitida en gigahertz con una F y la primera zona de Fresnel que hace alusión a la altura del radio que tenemos, que es lo que mencionamos anteriormente, que tiene el 10.9 de medida en metros y lo representamos con la letra R. Bueno, aquí solamente vamos a sustituir en la fórmula. Aquí ya tenemos dos constantes que sería 17.32 multiplicado por la raíz de la distancia, que la distancia es en este caso 1.4 kilómetros que existe entre una antena y otra. Y esto entre la constante 4 por la frecuencia que se nos está dando. La frecuencia que vamos a manejar aquí es 2.4 GHz. Entonces, aquí nos dice, si la distancia que separa el transmisor del receptor es de 1.4 kilómetros, el enlace se transmite a una frecuencia de 2.4 GHz. Es suficiente la zona despejada de 3.9 metros. Vamos a sustituirlo en la fórmula. Entonces, solamente vamos a colocar la distancia que nos están dando, en este caso, en la variable D. Colocamos 1.4 y en la parte de abajo sustituimos solamente en la letra F, pues la frecuencia que se nos está dictando, que es 2.4 GHz. Entonces vamos sustituyendo y ya aquí solamente vamos a calcular el resultado, que en sí lo que estamos obteniendo es 6.75 metros. Ahora, si yo quiero calcular el 60% que me están recomendando que esté libre de obstrucciones, pues voy a calcularlo con respecto a lo que acabo de obtener en mi fórmula, y el porcentaje de dicho resultado. Entonces solamente voy a proceder a multiplicar el 60% por el 6.75 en metros, que es el resultado que obtuve, y el resultado de ello me está indicando que es el 4.5 metros. Por lo tanto, si lo ideal es tener despejado
toda la primera zona de Fresnel con un 6.75 metros, el 60% ideal o recomendado pues sería de 4.5 metros para no tener eh, ninguna dificultad en cuanto a la transmisión de señal y pues por consecuencia tener una buena transmisión y una buena recepción sin los obstáculos que generan pues una reflexión o absorción de la señal. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante para poder comprender por qué necesitamos tener cuidado en esta parte. Ahora, una posible solución sería que al momento de hacer este cálculo para el diseño de una señal o de un enlace, es a lo mejor que al momento de estar realizando una instalación, pues la instalación sería en cuanto a las antenas, considerar la altura de las mismas. Esto con base a la torre que se va a, a colocar en los sitios o en los puntos de los cuales estamos haciendo dichos cálculos. Otra sería que de la misma torre coloquemos las antenas un poco más hacia arriba, o sea, un poco más de altura. O bien colocar antenas intermedias entre esos dos puntos. Hay muchas posibles soluciones. Entonces, con base a estos cálculos que estamos haciendo, van a realizar los ejemplos o más bien los ejercicios que vienen en la parte de abajo. Estos casos son los que se muestran ahora. Son 3 casos más, son los que van a estar realizando.